están acompañando Itandewi Pérez Delgado, Raúl Montoya, Ricardo Sánchez y Ana Núñez Joyo. Itandewi, tú estás haciendo, comentábamos antes, una investigación estudiando distintos grupos de teatro que hacen personas con discapacidad. Cuéntanos un poquito qué has encontrado, qué grupos estás estudiando, qué has visto. Bien, pues por principio de cuentas, en mi tema de investigación surge el tema por un artículo que yo leo sobre la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, y un movimiento teatral que tienen desde los años 70, 80 de compañías inclusivas, ¿no? Donde participan personas con discapacidad visual y sin discapacidad visual. Y donde entonces en escena ponen una serie de adecuaciones para que las personas con discapacidad visual puedan moverse con facilidad y poder pues actuar y participar en las obras en este caso. Y entonces me asombró la trayectoria que ya llevaban. Entonces dije, pues qué tema te interesa. Y yo pensando que no encontraba y no encontraba y no encontraba, porque sí, ya llevaba mucho tiempo, muchos años atrás, que ese tema de cómo se converge el arte y la discapacidad, y en este caso las artes escénicas, y más específicamente el teatro y la discapacidad, y no encontraba mucho al respecto, pues cuando encontré ese artículo fue como la iluminación, ¿no? Y sí que sabía del trabajo de la ONCE, pero no sabía que tenía un movimiento teatral como tal. A partir de ahí fue que sale mi tema, surge mi tema de investigación, decido estudiar la maestría en artes escénicas, elaboro el protocolo y demás, ya con informaciones que yo ya venía investigando desde antes. Y pues me encontré con muchos abordajes respecto a esas experiencias, tanto antropológicos, sociológicos, psicológicos, no mucho desde las artes escénicas, porque también es cierto que digamos que desde la esfera del arte y desde las investigaciones en el arte todavía no están legitimadas las producciones y las experiencias de la población con discapacidad, ¿no? Sí, un poco lo que decía hace un rato Ricardo, ¿no? Están entendidas como que es un hobby, una terapia, tú mencionabas antes. O con esta mirada condescendiente, ¿no? Como de, ay, mira qué curioso, ¿no? Claro. Ellos Más también infantil. hacen, sí, sí, Claro. sí, sí. Siempre cargada de esta visión hacia la discapacidad. Y a partir de ahí fue que empecé a hacer el trabajo de campo para ver entonces qué se estaba haciendo en nuestro país. Y me di cuenta que respecto a la población con discapacidad visual no existe una compañía como tal. Existen experiencias de organizaciones, alguna obra montada, pero un proyecto consolidado no existe en nuestro país. Solo hay una compañía, que es la compañía del maestro Pablo Moreno Viveros, con sede en Puebla, que hacen trabajo de todo tipo y tienen una obra que se llama La Casa de los Deseos, que utilizan lo que se le llama, lo que se le ha venido a llamar técnica de teatro ciego, que es teatro a ciegas, pues, ¿no? O sea, teatro a ojos vendados. Teatro de los sentidos también se le llaman por otros actores. O por sea, otros el que artistas. entra a ver la obra en realidad no la ve. No, no la ve, digamos, lo aprecia con el resto de los sentidos, ¿no? Y en este caso sería más un teatro para personas con discapacidad visual o aquellas dispuestas a cerrar los ojos, ¿no? Y a entrar a la obra. Pero digamos, y bueno, más recientemente han involucrado a actores y actrices en escena, creo que son una o dos, y a un músico, creo que es ciego, ¿no? Pero ha sido así, como muy paulatino, y es el único proyecto que podríamos decir que es el consolidado, pero que tiene una obra al respecto. De ahí en fuera no existe ningún proyecto como tal en el Tú país. decías que esta compañía hace otras cosas y tiene esta obra. Digamos, tiene otras obras y esta es una del repertorio. ¿Y las otras obras las hacen personas igual con y sin discapacidad o solo sin discapacidad? La mayoría son solo sin discapacidad. Esta es la única obra en la que participan personas con discapacidad. Así es. Y bueno, con miras creo sí al resto de las obras, ir incluyendo a personas con discapacidad, pero digamos desde sus inicios y así no fue planteada como tal para que fuera desde, ¿no?, las personas con discapacidad. ¿Tú has visto alguna de las obras de la ONCE? Porque ahora que tú lo decías, dudaba si las personas que están, por ejemplo, actuando y son actores sordos, Ciegos. ciegos,
¿actúan un personaje ciego o actúan un personaje que ve? No, actúan un personaje que ve. Precisamente esa es una de las cosas que ellos Magnífico. criticaban, porque decían, es que nosotros en escena somos un estereotipo, ¿no? Claro. Y estamos como que premeditados a que si somos ciegos representamos... Hacemos a un ciego. Claro, representamos el Claro. papel de ciego en escena, ¿no? Y yo decía, nosotros estamos precisamente pues al contrario de eso, porque era doble, y ellos decían, ¿no? Y se me hace una como que un tema así enorme, y un proceso súper complejo, el hecho de, ellos dicen, nosotros no sabemos cómo ser un no ciego, ¿no? Claro. Para interpretar a un personaje o a una persona que no tiene una discapacidad, porque no tenemos el referente visual, ¿no? Claro. Las posturas corporales, los cosas que de las manos. claro, Sí. cosas que nosotros sabemos pues porque vemos, ¿no? Pero ellos dicen que ese era como un reto que ellos tenían, pero que aún así sí hacían mucho trabajo para poder interpretar a una persona que no tuviera una discapacidad visual, para romper precisamente con ese estereotipo, con ese prototipo de que los ciegos tienen que representar forzosamente a ciegos. A ciegos, claro, sí, porque pensaba, bueno, una persona que no ve, un actor que ve, representa a una persona que no ve, ¿no? ¿Y por qué no puede ser igual y al revés? Claro. Muy interesante. ¿Y qué encontraste respecto a teatro de personas sordas o con personas sordas? Y luego entonces fue que ya investigando y demás, yo ya sabía un poco el trabajo de seña y verbo, digamos, pero no me había involucrado tanto con su trabajo, y después me di cuenta que están haciendo un trabajo impresionante y que han hecho un trabajo impresionante no solo para el ámbito artístico, sino también para reivindicaciones políticas de la comunidad de sordos en México. Entonces dije, bueno, pues hablar del tema de teatro y discapacidad en México sin hablar de seña y verbo es ineludible, ¿no? Es ineludible. Entonces fue que incluí en mi investigación la discapacidad auditiva en este caso, y estoy estudiando el trabajo de seña y verbo. Para quienes no conocen el trabajo de seña y verbo, les invito a que entren a su página de internet. Es una compañía profesional de sordos. ¿Qué significa, para quienes no somos del ámbito, ser una compañía profesional? Pues significa que es una compañía ya consolidada, con un repertorio. Los actores tienen una preparación actoral como muy específica. Ellos incluso han sido partícipes del desarrollo de una metodología propia de los actores sordos. Dan talleres todo el tiempo en el país. Han sido becarios ya en varias emisiones de la beca México en Escena del Conaculta. Que es una beca para actores. Sí, incluso Lucila Olalde ha tenido una beca como intérprete ya, como tal. Y están haciendo muchos proyectos, ¿no? O sea, aparte de que están funcionando como una compañía, teniendo un repertorio fijo, todo el tiempo están presentando obras de teatro en todo el país. Digamos, todos los actores viven de eso, ¿no? O sea, viven ya, digamos, por eso es a lo que nos referimos, que es un proyecto ya muy consolidado, ¿no? Y por otro lado, se consideran ellos una institución educativa, en el sentido de que es una compañía escuela, ¿no? Porque ellos mismos están preparando a los actores que forman parte de la compañía, además de que con la beca Alas a los Estados, están recientemente empezando a formar otras compañías, siendo que el año pasado, en otros estados, sobre todo en el norte bajío del país, y entonces eso dio como origen que el noviembre del año pasado, septiembre del año pasado, no recuerdo si septiembre o noviembre, se haya realizado el primer encuentro nacional de teatro de sordos. Entonces, sí creo que están haciendo bastante trabajo, vinculando precisamente en relación con el arte y el acceso a la cultura y la población con discapacidad, en este caso auditiva. Bien. ¿Y saben de otras experiencias en América Latina de teatros de personas con discapacidad? Por ejemplo, aquí hay también un grupo de teatro de personas con parálisis cerebral, que la obra que yo vi en escena la escribió un joven poeta muy bueno, que se llama Ekiwa Adler, y es excelente poeta, y la obra es una maravilla. Pero no sé si haya en otros estados, y en verdad tendría que averiguar si en otros países, ¿no? Como experiencia. Perdón, Pato, yo tuve la oportunidad de asistir en octubre del año pasado
a la Universidad de Webster en San Luis, Missouri. Y bueno, ahí hablé un poco sobre el colectivo y mi discapacidad. Y ahí tuve la oportunidad de presenciar una obra de teatro por personas, bueno, como un performance por personas con discapacidad. Y fue muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que sí hay en otros países. Que son, pero sí. Bueno, me queda el pendiente de investigar, o nos queda el pendiente de investigar, claro. Y me parece que es un buen cruce. Justamente platicábamos el otro día como a veces estas, creo que tú le llamaste performance, a estas actividades que muchas veces hace el movimiento social, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires habían llenado la Plaza de Mayo, que es una plaza muy significativa, de sillas de ruedas vacías, en queja a que el gobierno no hacía actividades. Y ¡ay, ahora tengo que cortar, no me distraigan! Y luego lo cortan. Y el aporte que eso puede hacer, porque obviamente sin ser una obra de teatro es una demostración importante también como de ciudadanía, ¿no? Es una buena herramienta para los movimientos. Bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Gracias, Itandewi. Pato, por invitarnos. Muchas gracias, Ana, también. Fue un gusto haber estado con ustedes. Agradecemos también en los controles técnicos que nos ha acompañado hoy Edgar Zárate, y en la producción, como siempre, a Mayra de León y Lucía Bernal. Nos despedimos de ustedes, quienes realizamos este programa, el colectivo Chucán, BRI y Patricia Brom. Que tengan un excelente domingo.